Washington, con especialización en financiamiento de proyectos de infraestructura y transacciones comerciales internacionales. Actualmente es candidato a maestría en Magíster de Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad de Sam. Se ha desempeñado como consultor del Departamento Legal de la Banca Interamericana de Desarrollo en Washington y como miembro del área de Derecho de la Infraestructura y Financiamiento de Proyectos del Estudio Navarro Ferrero y Pasos Abogado. Con ustedes, el doctor Carlos Núñez. Carlos. Gracias. Gracias. ¿Puedes ponerlo en...? Oh. Ahí está. Bueno, creo que lo que nos dijeron es que ahora soy socio de este estudio, el estudio Pizarro. Sí, hablaron de mi experiencia anterior. A ver, somos poquitos, creo, ¿no? Entonces la hacemos súper dinámica, súper de conversación y todos, muchos. Los 7 somos abogados. ¿Hay alguien que no es abogado acá? ¿Ustedes? Ingeniero, ok. No importa, no vamos a hablar un poco de las leyes, y la verdad es que las leyes mejor las leen ustedes, ¿no? O sea, mejor discutir un poco temas conceptuales y qué sé yo. ¿Alguien no tiene celular? Todos tenemos, ya, ok. No somos tan jóvenes tampoco, ¿no? Se acordarán que hace 20 años, o sea, tener un celular era una cosa bien inusual, y hace 30, yo era bien niño, me acuerdo que tener teléfono en casa era todo un trámite, ¿no? O sea, había que esperar creo que 6 meses, 1 año, 2 años para tener teléfono, ¿no? Yo era niño, pero me acuerdo de esas dificultades, ¿ya? Hoy día tener un teléfono es la cosa más sencilla del mundo. No vas acá al kiosco y compra un teléfono prepago, llama por la telefónica, claro, y le ponen un teléfono en unos segundos en su casa. ¿Ok? Bueno, hoy día poner teléfono es un negocio privado, pues, ¿no? Hace 30 años había creo que se llamaba la CPT, no sé, ingeniero, usted, ¿no es cierto? Bueno, que era una institución pública, a nadie se le pasaba por la cabeza como que el teléfono es un tema fundamental, primordial, lo tiene que llevar el Estado, etcétera, etcétera, y bueno, pues los teléfonos los ponía el Estado y si no hacías tu cola, pues no tenías teléfono, ¿no? O sea, tan simple como eso. O había que entrar al mercado, creo que de venta de líneas secundarias, un problema, entonces tener un teléfono pues era una cosa terrible, ¿no? Hoy día tener un teléfono es lo más sencillo y todos, o sea, la penetración de celulares en el Perú es absoluta y cualquiera puede pedir un teléfono en su casa. ¿Ok? ¿Qué pasó? Se volvió un negocio privado, ¿no? Se volvió un negocio privado y hoy día tenemos el teléfono. Esto es medio visible, ¿no? Pero hay cosas pues más sencillas, ¿no? La luz, ¿no? La luz, a ver, es un negocio privado hoy día, ¿no? O sea, la generación, salvo algunas centrales como la de GEMSA o la del Cusco, ¿no? La mayor parte de centrales, la mayor parte de generación hidroeléctrica por lo menos, y también termoeléctrica, la desarrolla el sector privado. O sea, hoy día no hay más eso que había antes, disculpen si me equivoco los nombres, porque, insisto, era más muchacho, pero Electroperú creo que era como que el titular de la generación, ¿no? Y bueno, pues por supuesto la luz la tiene que dar el Estado, la tiene que dar a todos, se tiene que repartir, y bueno, tienes que esperar tu turno, y obviamente los precios de la luz están subsidiados, etcétera, etcétera. Hoy día la penetración del sistema de alumbrado público, del sistema eléctrico en el Perú es mucho mayor. ¿Ok? Hoy día la mayor parte de la generación eléctrica en el país son negocios privados. ¿Ok? La distribución de la luz del sur es un negocio privado. ¿Ok? Dentro de la ciudad la distribución la hace un actor privado. ¿Ok? Y la transmisión, que es, vamos a ponerlo en las 3 fases, ¿no? La generación y la distribución en la ciudad, ¿no? Pero la transmisión desde el punto de generación hasta la ciudad es otra etapa, digamos, del proceso del negocio eléctrico, ¿no? Esa transmisión está hoy en su mayor parte y está en proceso pasando al sector privado, ¿ok?
hay líneas de transmisión que todavía opera el sector público, hay líneas de transmisión que no existen y que hay que construir, ¿no es cierto?, y se entregan en concesión, en APPs, ¿no es cierto?, al sector privado, ¿ok? Entonces vemos como un negocio pues que hace, y este negocio de la luz es incluso más reciente que el del teléfono, digamos, en su paso del sector privado, ¿no? Hoy creo que a nadie se le ocurre pensar que el teléfono, que el Estado está obligado pues a proveer teléfonos, ¿no? A proveer que el Estado, no, o sea, pues, lo hacen los privados, si uno si quiere se compra un teléfono, ¿no? ¿No? ¿Eso esto es absoluto? Más o menos, ¿no? Hay todavía, o hubieron en proinversión, un par de concesiones hace unos años para proveer del servicio, ¿no es cierto?, de telefonía móvil a algunas comunidades apartadas, rurales, ¿ok? Y esto fue una APP donde el Estado ponía plata, ¿ok? Entonces, qué diferente, ¿no? O sea, aquí todo el mundo compra un celular y el que no quiere no lo compra, y el que está comunicado y el que no quiere no está. Pero hay algunos puntos donde el Estado todavía se siente responsable de llevar uno de estos aparatos, ¿ok? Lo que nosotros pagamos, el Estado paga por ello a un operador telefónico. Ha sido medio complicado porque nadie tiene mucho interés, es más un tema social, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entrar a esta discusión de las APPs y que el mundo, que creo que es lo más interesante más que llevarlos a la ley, ¿no? Que es, bueno, finalmente, ¿qué es una APP? ¿No? Entonces, a ver, no sé si alguien, porque la norma es más o menos conocida, todos lo hemos revisado, alguien tiene una idea, no tiene que seguirme la definición de la ley, no sé si alguien quiere comentar algo. Doctor Paz. Hemos revisado este tema varias veces, pero de repente lo que queremos es reconocer, ¿no? Por definición, es una alianza entre el Estado y el privado para generar o prever la infraestructura. Sí, en efecto. En realidad yo lo que trato de reflexionar es un poco es llevarlos a esta disquisición o esta reflexión más conceptual y más básica, no medio filosófica, que es, o sea, ¿por qué el Estado tiene que preocuparse de proveer infraestructura, servicios públicos, telefonía, luz a alguien? ¿No? ¿Por qué? Si hay unos privados que lo pueden hacer. Bueno, esta pregunta que nos estamos haciendo es absolutamente inversa a la que se hacían hace 30 años, ¿no? ¿Por qué un privado debería proveer servicio de telefonía, servicio de luz, una carretera, ¿no es cierto?, si está el Estado para hacerlo? Entonces, el paradigma de quién, doctor Ricardo, buenas noches, el paradigma de quién tiene que prestar el servicio público, ¿no es cierto?, porque el servicio sigue siendo público de una u otra forma, eventualmente, va cambiando, o ha cambiado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco, y eso nos ayuda a entrar a algo más de entender qué es la APP que la definición de la ley, ¿no?, que es la alianza, que no se la repito porque la podemos leer todos en la ley. Entonces, yo encuentro el punto ahí de las APPs, ¿no es cierto?, en este cambio del paradigma del Estado como proveedor de un montón de servicios, infraestructura a los usuarios, a los ciudadanos, a la comunidad, ¿no?, en este deber del Estado. Entonces llega un momento en el cual el Estado puede empezar a transferir, ¿no es cierto?, oye, privado, mejor tú encárgate de la telefonía, a mí, yo soy un regulador, y aparecen los reguladores, ¿no? Empiezan a aparecer los reguladores que básicamente verifican que el sistema privado funcione, ¿no es cierto?, pero no es el Estado el encargado de proveer el servicio. Entonces esto empieza, digamos, a cambiar este matiz de manera importante. Entonces ahí encontramos en la APP, vamos a ponerlo así, una suerte de alianza, ¿no es cierto?, o cooperación o relación, para hacerlo más general, entre el Estado y el sector privado, por el cual el Estado entrega al sector privado la potestad, ¿no es cierto?, de desarrollar y explotar o encargarse, ¿no es cierto?, de la provisión de una obra de infraestructura, de un servicio de uso público que antes naturalmente hacía el Estado, ¿no?, y que cada vez el Estado quiere desprenderse más de ello y más de ello. Hoy en día hay APPs, varias vigentes y otras en proceso, algunas vemos en mi estudio, qué sé yo, para provisión de servicios de salud, ¿ok?, para cárceles. Okay, hay una APP para cárcel. ¿Quién se imaginaría 10 años atrás como que una cárcel administrada por un privado, ¿no?
¿Cómo que el privado va a proveer servicios de salud, administrar un hospital? No, es un servicio público fundamental, la salud, la tiene que proveer el Estado, los privados ahí no pueden participar en la salud pública. Ok, ese paradigma se va extinguiendo. Y les digo una cosa, el Perú está varios años atrás, ¿no es cierto?, de otras realidades latinoamericanas, y qué decir pues con otros países, ¿no? Entonces, cada vez un Estado más pequeño, ¿no? Y es en ese espacio, ¿no es cierto?, en el que el Estado transfiere estas responsabilidades que antes eran suyas al sector privado, donde está el espacio de la APP. ¿Ok? Entonces, acá tenemos pues lo primero, ¿no? O sea, oye, ¿qué cosa es lo más, vamos a ponerlo así, ¿no?, lo más público, pues, ¿no?, lo más derecho público así, o bueno, la obra pública, pues, ¿no? La obra pública que está regulada por la ley de contratación, que ustedes conocen súper bien, que está, digamos, en el marco pues de la OCE hasta que se hace la contratación, después entra al espacio del arbitraje que ustedes conocen súper bien, ¿no es cierto?, que es una cuestión bien especial, ¿no? O sea, yo no sé, doctor Ricardo, pero yo no conozco otro país en el mundo donde el arbitraje del Estado sea mandatorio para solucionar sus conflictos, ¿no? Sus conflictos a propósito de contratación pública. Conozco muchos países donde el arbitraje es una opción, ¿no? Y conozco incluso países donde el arbitraje es incentivado, pero no conozco, y de verdad tengo ganas de saber si existe otro país donde sea mandatorio, donde el Estado no pueda decir no quiero arbitrar, ¿no? Parece que es una realidad local. Entonces, y esto, bueno, obviamente ha permitido el desarrollo del arbitraje en el país y un montón de cosas importantes y qué sé yo, ¿no? Pero es lo más público de lo público, salvo esta partecita medio privada de la forma de resolver las controversias, lo más público de lo público pues es la obra pública, ¿no? Y en el otro extremo, pero ya no está en el otro extremo, un poco más allá está pues la APP, ¿no? Que es donde dice, la obra pública, pues el Estado dice, yo voy a contratar, yo le voy a pagar al contratista, yo me encargo del proceso de selección, si hay una disputa yo la resuelvo, o sea, yo voy al arbitraje, ¿no es cierto? Y en la APP vamos a ver que esto ya no es tan así, pues, ¿no? No es tan acentuado, no es tan marcado. De hecho, hay una flexibilización, ¿no es cierto?, en el contenido de los contratos, en los procesos de contratación respecto a la obra pública. La obra pública busca estandarizar, ¿no? Es estandarizar las bases, estandarizar en lo posible los contratos. La APP no, la APP, cuando ustedes lean las normas de APP e iniciativas privadas, medio que dicen, bueno, pues en APP puede ser contrato de concesión, suministro, arrendamiento, o más o menos otro que se te puede ocurrir que jode, ¿no?, la participación de un privado y un público. En pocas palabras, es mucho más flexible en el tipo de contratos, no solo en el contenido, sino en el tipo de contratos. Ahora, vamos, en la práctica van a ver ustedes que se priorizan los contratos de concesión, aunque hay APPs con servidumbres y cosas bien particulares, ¿no?, pero que se priorizan los contratos de concesión, y que el esquema más típico de la concesión que convoca preinversión tiene pues un contrato más o menos estándar que tiene las cláusulas fundamentales que se repiten una y otra vez, ¿no? Que ustedes, bueno, lo irán viendo, pues las del equilibrio económico financiero, las modificaciones de la concesión, etcétera, etcétera. Pero este es el primer gran tema, ¿no? O sea, y aquí comenzamos un poco con lo que ya dice la ley, ¿no? A ver, ¿por qué una APP y no una obra pública para hacer una línea de transmisión, ¿no? O para hacer una carretera y explotarla y operarla, ¿no? Y es el análisis, pues, costo-beneficio, que vamos a ver que es un análisis que está medio desterrado, ¿verdad? Pero que la ley lo prevé, que es lo primero que tiene que hacer el Estado, ¿no es cierto?, es ver si renuncia, vamos a llamarle renuncia, o si abandona estas superpotestades que tenía de proveer por la infraestructura de uso público hasta hace un tiempo. Bueno, y para eso tiene un mecanismo científico, ¿no? O sea, oye, ¿hago una obra pública tradicional o hago una APP, ¿no es cierto? O lo dejo en APP, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Y los requisitos son básicamente los que están ahí, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis costo-beneficio. A ver, básicamente, no vamos a entrar en las complejidades después de las formas y las cosas, pero básicamente un análisis costo-beneficio implica que el Estado tiene que hacer una evaluación de qué rentabilidad y qué beneficios le procura llevar a cabo, por ejemplo, esa obra de infraestructura mediante un contrato de obra pública donde él tiene que pagar rápido, ¿no?, mes a mes, ¿no es cierto?, con los sistemas de pago de valorizaciones que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto?, versus
desarrollar una APP con un modelo distinto, donde normalmente es el inversionista el que hace el aporte de capital y el Estado no invierte dinero, o si invierte, lo invierte en el tiempo, es decir, encarga al concesionario que, oye, como fue la Interoceánica, mira concesionario, yo voy a pagar, te voy a dar un cofinanciamiento, pero te voy a pagar en 15 años o en 20 años, ¿no es cierto? Pero tú haz tu cierre financiero, tú busca la plata, tú negocia la tasa de interés, yo voy a ver unos mecanismos para compensarte. Pero le deja mucha más responsabilidad al privado. Ok, entonces hay un análisis costo-beneficio que hacer de qué cosa le conviene al Estado. Básicamente el análisis costo-beneficio es qué le reporta más valor al menor precio. ¿Ok? Es tan simple como eso. Y hay unas fórmulas, bueno, esta es la del valor presente neto, de hacerlo por obra pública multiplicado por un factor de riesgo, que es que en la obra pública finalmente el Estado es el propietario de la obra, ¿no es cierto? Y si la obra no es buena, es el Estado un poco el que finalmente va a llevar sobre la espalda las consecuencias. Es cierto, se las va a trasladar al contratista, seguramente lo va a demandar, pero es él el que tiene la carga, pues, de mantener esta carretera operativa, y hay un hueco o hay una falla, ¿no es cierto?, una zona crítica, es el Estado, pues, el que al final de una u otra forma no puede proveer el servicio, tiene un factor de riesgo. Versus, ¿no es cierto?, el valor presente neto de hacerlo como APP en la Interoceánica, nuevamente, o en cual, vamos a ver, en una concesión autosostenible, vamos a llamar así, si yo no puedo operar como concesionario en la carretera porque mi carretera tiene una falla, ¿no es cierto?, el contrato va a generar una serie de consecuencias que me va a impedir a mí mismo recuperar la inversión, entre ellas, por ejemplo, no cobrar peaje o no poder elevar las tarifas de peaje o lo que fuera. ¿Ok? Entonces, es una evaluación más económica financiera, ¿ok?, pero que les decía que está medio desterrada porque solamente se hace en los proyectos que pasan las 100.000 UITs, ¿no es cierto?, y solamente si son proyectos cofinanciados con un cofinanciamiento mayor al 30% del costo total de la inversión del proyecto. En pocas palabras, vamos a decirlo así, para hacerlo un poco fluido, es como, oye, mira, en general no tienes que hacer costo-beneficio, ¿no? Casi siempre decídelo nomás, solamente tienes que hacer costo-beneficio si es que la APP es mayor a 100.000 y hay un cofinanciamiento mayor al 30%, ¿no? Ahí sí hay que hacer costo-beneficio y un mecanismo. Pero, ¿qué nos dice esto, no? Nos dice el Estado, ¿qué huele, no? Como que el Estado, oye, haz APP, pues, ¿no? Empieza a hacer APP, más APP, un poco menos de obra pública, ¿no? Un poco menos de obra pública. Entonces, hay carreteras, pues, que claramente se tienen que hacer como obra pública, qué sé yo, porque no son, digamos, atractivas para el sector privado y tendrían que hacerse por una concesión cofinanciada, es decir, una APP donde el Estado igual paga. Entonces el Estado dice, ¿qué hace ahí el Estado? Un poco dice, como sigo queriendo priorizar las APPs, dice, yo hago la obra y te la entrego lista, para que tú la operes y la mantengas y la conserves. ¿Ok? Entonces vamos a ver, no vamos a verlo aquí, pero van a ver ustedes, seguramente lo van a leer en algún momento, y va a pasar más en el futuro, de vías que probablemente el Estado ha rehabilitado, ha construido, y las ha transferido una vez que han estado rehabilitadas o construidas, por lo menos en parte. ¿Ok? Esto pasó, por ejemplo, en la IRSA Centro, en la carretera central. El Estado terminó de hacer algunos mantenimientos, la dejó puesta a punto, ¿no es cierto?, y la transfirió ahí. ¿Ok? La transfirió ahí para su operación por un privado y, bueno, ampliaciones y obras complementarias por un privado en el tiempo. Entonces, hay una inclinación a hacer las APPs, hay una inclinación de la norma, una facilidad de la norma a hacer las APPs, y por algunas cosas más que vamos a ver en unos minutos, ¿no? Bueno, la APP puede ser autosostenible o cofinanciada, eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? A ver. Aquí les decía lo que dice la norma, ¿no? Modalidades de participación de la inversión privada que incorporan experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, con el objeto de crear, desarrollar o operar infraestructura pública. ¿Esto es un puntero? No. Parece que no. Ops. Ya. Bueno, y dos cosas: infraestructura pública y servicios públicos. ¿Ok? Es fundamental. Todo el otro rollo está en la ley, ¿ok? A través de cualquier modalidad contractual. Esto que está en rojo me parece interesante, ¿no? O sea, qué interesante que la norma de APP da un
digamos, un espectro mucho más amplio al propio Estado para generar contratos. La obra pública es obra pública, un contrato que tiene estas dimensiones, con estas cláusulas, y cuanto más parecido al contrato típico, mejor. Es más, si te quieres apartar, vas a tener problemas, ¿no? Aquí no, ni siquiera me dicen qué modalidad contractual estoy forzado a usar. Insisto, en la práctica mayoritariamente se usan las concesiones, pero absolutamente no es la única, ¿ok? Claramente. Entonces, primer tema, mucha más flexibilidad en las APPs para elegir la modalidad contractual, ¿ok? La modalidad contractual. Ya les digo, la ley pone algunos ejemplos, porque dice entre otros, por cierto, o sea, ni siquiera dice estos son, dice entre otros, ¿ok? Ok, APPs, autosostenibles y cofinanciadas. Y aquí está esta línea divisoria que es finita, pero que podría ser más ancha en realidad por lo que significa, que es, bueno, el mundo de las APPs cofinanciadas, que es el mundo, autosostenibles, que es el mundo como que más privado y con menos intervención del Estado. Lo vamos a ver en un momento cuando veamos el tema del SNIP y todo eso. Aquí esto es fácil, ¿ok? Administrativamente, voy a decirlo, es fácil, no hay que pasar por el SNIP, no hay que pasar por nada. ¿Por qué? Porque una concesión autosostenible es la concesión donde el Estado no aporta dinero, ni da garantías financieras, ¿no es cierto?, para el caso de que alguien deje de pagar, ni da en general garantías no financieras de mucha probabilidad de realización. Es decir, aquí el Estado prácticamente, voy a decirlo así, no arriesga nada, o no arriesga nada que sea realmente riesgoso, ¿no? O sea, no, pues te puedo dar una garantía, pero es muy difícil pues que suceda, ¿no? O sea, le doy una garantía a ustedes, si Perú clasifica al mundial, bueno, les pago, pues, ¿no? Entonces, como es improbable, pesimista, ¿no? Como es improbable, hay unos montos, ¿ah? 5%, o sea, todo esto es un rollo, pero hay, bueno, ahí está lo que quiere decir. Cuando vemos las cofinanciadas es más fácil entender qué cosa es una probabilidad significada de realización. O sea, ¿qué es una concesión autosostenible? Es aquella donde el Estado no otorga cofinanciamiento, es decir, no compromete unos pagos periódicos, ¿ok? Ni otorga garantías financieras o no financieras, que son garantías no financieras. Lo vamos a ver, pero una garantía no financiera es, a ver, lo voy a explicar así, es el aseguramiento de que un hecho se va a dar distinto al pago de un monto determinado. Me explico. Una garantía financiera es, por ejemplo, cuando el Estado garantiza que un deudor X va a pagar. Por ejemplo, dice el concesionario, oye, yo voy a hacer un cierre financiero con el banco, el que fuera, con el BID, vamos a decir, ¿ok? Y el banco me está pidiendo una garantía de que si yo no le pago, usted, Estado, le va a pagar, ¿ok? Entonces el Estado va y firma vamos a decir, una garantía, un aval, una fianza, como quieran llamarla, ante el BID, que dice, oye, si este señor concesionario no te paga, yo te pago. Eso es una garantía financiera. Una garantía no financiera es, vamos a hacerlo simple, todas las demás garantías. O sea, todos los aseguramientos distintos a un aseguramiento de pago efectivo, ¿no? Por ejemplo, que el Estado asegure que por esta carretera van a pasar por lo menos 2.000 carros al día y van a pagar su peaje, ¿ok? Eso es una garantía no financiera, porque no es una fianza, vamos a llamarlo así, es una garantía de un hecho específico, de un acontecimiento que el Estado asegura que va a pagar. Bueno, una y otra puede ser de alta probabilidad o de poca probabilidad de realización. Por ejemplo, la garantía financiera será de baja probabilidad de realización si yo como concesionario muy probablemente voy a pagar mi deuda con el banco y el Estado improbablemente va a tener que honrar la deuda por mí, ¿ok? Y similarmente, una garantía no financiera será de alta probabilidad de realización, ¿no es cierto? Si es improbable que realmente pasen 2.000 carros acá, pueden pasar 1.500, 1.800, ¿no? Y será de baja probabilidad si realmente el estudio de tráfico pues me dice que por acá pasan 3.000 carros diarios y difícilmente van a pasar menos de 2.000 carros al día. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Y eso, insisto, esta radio debería ser más ancha, ¿no? Pero a ver, eso hace dos mundos distintos dentro del mundo de las APPs. ¿Qué dice? Bueno, dice que una probabilidad significativa de mandar el uso de recursos públicos. Estos son cambios normativos. Este porcentaje de acá ahora dice 10, antes era 5. Entonces a esto no le crean, esto hay que leer la ley cada 2 meses. Pero más o menos se estima que se considera una garantía de alta probabilidad o probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos. Hoy día, como está la ley
cuando esta garantía es superior al 10% del costo total de la inversión para cada uno de los 5 primeros años de ejecución del proyecto. ¿Ok? Entonces, esto es bien reciente. ¿Qué cosa es lo que quiere, qué cosa es lo que está diciendo un poco la norma? ¿Qué cosa es lo que hace la tendencia normativa? Hacer que cada vez más, digamos, garantías sean tolerables como de poca probabilidad de realización y por tanto sean autosostenibles y por tanto sean más fáciles, ¿no? Para los que acaban de llegar decía que este es el mundo fácil y este es el mundo complicado o más engorroso. El mundo del autosostenible es, de hecho, como un tubo, este de acá tiene pues sus temas, ¿no? El SNIP y sus temas que vamos a ver en un momento. Esta parte de la distinción entre autosostenibles y cofinanciadas es bien importante, la vamos a ver un poquito más, pero no sé si hay alguna duda ahí respecto a ese tema específico de las autosostenibles y cofinanciadas. Sí. En la cofinanciada tú señalabas que hay que pasar por el SNIP. Sí, porque es un proyecto de inversión pública. En el autosostenible no. No, porque no. Sin embargo, el autosostenible tiene que estar referido a una prioridad de inversión pública, no. programa de desarrollo, digamos, se puede ocurrir, por ejemplo, brindar o generar, digamos, un servicio de salud en un pueblito como privado, por eso de repente no es prioritario para el Estado como conjunto. Entonces, ¿qué califica que esa iniciativa autosostenible? Ya, la pregunta me parece excelente. Y sobre todo me parece excelente para decirles que en la segunda parte de la exposición vamos a ver la distinción entre la iniciativa estatal y la iniciativa privada. Pero para ir de frente a la pregunta, quien haya descubierto la oportunidad de negocio o la necesidad no hace que una sea autosostenible o cofinanciada. El que sea autosostenible o cofinanciada depende de si el Estado, voy a ponerlo así, voy a decirlo así para hacerlo claro, ¿tiene que poner plata o no? Si en este pueblito, que dices tú, Ricardo, el servicio de salud se sostiene con la platita que me van a pagar la gente de la comunidad y yo puedo y no voy a pedir plata al Estado, ¿no es cierto? Es autosostenible, ¿no es cierto? Independientemente de si la oportunidad de negocio la vi yo o la vio, no sé, el alcalde de ese municipio dijo, por favor, invito a los que están interesados en una APP, ok, eso es de quién es la iniciativa, pero lo que es autosostenible o cofinanciado está relacionado a si el Estado se moja o no se moja, ¿no? Se moja o con plata o con una garantía que posiblemente lo va a golpear de una u otra forma. Esa es la diferencia fundamental, no quién ve, no si el Estado lo necesita o no, bueno, mejor dicho, no si el Estado lo pone en la mesa o lo pone el privado, eso es un tema distinto, pero es una muy buena pregunta porque tiene que ver con la segunda parte. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en este tema de autosostenibles cofinanciadas. Pasemos. Ok, las garantías, esto ya les explicaba, las garantías financieras y las no financieras. Las garantías financieras son básicamente garantías de pago, otorgamiento y contratación por el Estado, aseguramientos incondicionales de ejecución inmediata con el objeto de respaldar obligaciones de pago del Estado. O sea, esto podría ser cuando el gobierno central garantiza, por ejemplo, a un gobierno regional. O sea, yo presento una APP o voy con una APP con un gobierno regional y digo, ok, señor presidente del gobierno regional de Piura, yo le creo que usted me va a pagar, pero bueno, pues le creo, pero no le creo tanto en realidad, entonces quiero que el presidente de la República o el gobierno central avalen pues su obligación, ¿no? Entonces hay una garantía. O también garantiza sus obligaciones del privado, que es el ejemplo que yo les puse, ¿no? Cuando yo voy donde el BID o del Banco Mundial o del Deutsche Bank a decir, préstame la plata para hacer esta APP, y el Deutsche Bank me dice, ok, yo te voy a prestar, ¿no es cierto? Pero quiero que papá gobierno te dé una garantía por si tú no me pagas, ¿no? Entonces es una garantía financiera, básicamente, vamos a hacerlo un poco simple, es como un tipo de fianza del Estado, ¿ok? Una fianza de pago, ¿ok? En cambio las garantías no financieras son aseguramiento de otras cosas. Yo les decía, flujo mínimo. Aquí me han hecho consultas los clientes bien interesantes de qué cosa puede ser una garantía no financiera. Uno me preguntó hace poco si por ejemplo iba a presentar una iniciativa privada, qué sé yo, y iba a pedir, ¿no es cierto? Y decía, oye, yo acá tengo que hacer unas fundaciones, ¿no? O sea, tengo que hacer una excavación, tengo que poner, pues, hacer unas fundaciones que yo estimo que no son profundas, son superficiales, voy a poner, pues, unas zapatas, ¿no? No voy a hacer pilotes, nada, unas zapatas. Eso porque entiendo, y el ingeniero debería estar más interesado en esta parte, eso porque entiendo
que eso porque entiendo que, bueno, pues que aquí, y me puse el ejemplo, aquí se espera, ¿no es cierto?, se espera que, digamos, la evacuación de agua, ¿no?, de la napa freática esté pues a cierto nivel, ¿no es cierto? Yo he hecho mis calicatas, he investigado y calculo que pues estará pues a 3-4 metros, ¿no? Y la evacuación de agua será pues de 2 metros cúbicos por, no sé, pues por hora, lo que fuera, ¿ok? Eso es likely to happen, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Pero mira, este mundo de los trabajos subterráneos, de los trabajos bajo tierra, de las excavaciones, pues es un albur finalmente, ¿no? Eso los que han visto arbitraje, un poco de obra, saben que cuando es bajo tierra hay expectativas, pero uno finalmente no sabe lo que va a pasar. Entonces le pide al Estado, ¿no es cierto?, una garantía, le dice, oye, me lo preguntó el cliente, yo le puedo pedir al Estado como una garantía no financiera, que él me asegure que aquí la napa freática no está encima de 2 metros, o sea que puede llegar a los 2 metros sin llegar a la napa freática, y además que cuando llegue no van a salir más de 2 metros cúbicos de agua por hora, ¿no es cierto?, en esta zona. Yo creo que sí, ¿ok? Porque la norma, disculpen, la norma no dice qué cosa no puede ser una garantía no financiera, más bien dice lo que aparentemente puede ser, o sea, dice, oye, un aseguramiento del Estado respecto de ciertas condiciones del contrato, ¿ok? Y justamente estas garantías no financieras son un mecanismo de mitigación de riesgo que puede dar el Estado al concesionario o al inversionista, ¿ok? Inversionista asume estas premisas como válidas, asume que el tráfico, ¿no es cierto?, que el flujo diario en esta carretera está encima de esto. Entonces, eso es una garantía no financiera. Y ese ejemplo que yo les ponía, yo creo que sí se puede hacer, ¿ok? Todavía no lo hemos hecho, pero ya les contaré, les mandaré un correo. Yo creo que sí se puede hacer, que eso es una garantía no financiera, ¿ok? Cualquier aseguramiento de alguna circunstancia que el Estado se compromete a asegurar en el contrato, ¿ok? Y tiene por objeto, entre otras cosas, mitigar los riesgos del inversionista. Mitigar los riesgos en algo que sea distinto a lo que es pura plata, ¿no? Eso me parece interesante. Acá alguna duda, porque esto es un poco importante, el tema de la distinción entre una garantía y otra. ¿Los certificados de pagos como la financiera? ¿Los CR-pagos, por ejemplo? Los CR-pagos no son una garantía, ni financiera ni no financiera, esos son un cofinanciamiento puro, son un compromiso firme. ¿Ok? Venía en la otra diapositiva. Los CR-pagos, que los conocemos, a ver, compromisos firmes y contingentes. Los compromisos firmes, ¿ok? Estos es otra forma de clasificar a los compromisos que puede asumir el Estado. Firmes son aquellos, ¿no es cierto?, en los cuales el Estado desde ya dice que va a honrar el pago o que va a pagar una suma en cierta fecha, en cierta oportunidad, como los CR-pagos que conocen varios de los que están acá, ¿ok? Ahí el Estado se compromete a hacer en los CR-pagos pagos semestrales, ¿no es cierto?, durante 15 años, 20 años, lo que fuera. Por cierto, los CR-pagos vivieron en las interoceánicas sur, norte, y en un costa-sierra y se acabaron, ¿ok? Ya no hay más CR-pagos. Pero hay cosas parecidas, hay los CRPDs y cosas parecidas. Pero son obligaciones del Estado que van a suceder. Eso es el más típico cofinanciamiento. Y la obligación contingente es aquella que eventualmente puede suceder, ¿ok? Cualquier garantía debería estar acá, sea financiera o no financiera, porque el Estado no sabe si va a tener que sacar la billetera y pagarse, es contingente, ¿ok? Aunque sea de alta probabilidad de realización, se considera contingente, porque entre otras cosas no solamente es una distinción teórica, tiene efectos prácticos, ¿no? Ustedes ven mucho derecho público, un compromiso firme del Estado tiene que ir a la programación, a la ley de presupuesto, ¿no? Tiene que ser programada. Un compromiso contingente no, aunque sea de alta probabilidad de realización. O sea, hay unas formas que tiene el Estado de reflejar los contingentes eventualmente, pero en principio presupuesta aquello que sabe que tiene que pagar. Eso tiene efectos prácticos, insisto, es más que teórica esta distinción, efectos prácticos bien claros. Por ejemplo, los contratos de concesión en los que hay garantías no financieras, por ejemplo, estas garantías de tráfico, ¿no es cierto? Oye, yo te aseguro que van a pasar acá los carros, qué sé yo. Si sucede que pasan menos carros en un año,
el Estado se compromete a pagar la diferencia entre el ingreso que él ha garantizado y la recaudación real, pero dice que la pago el subsiguiente año, por un tema de provisión de presupuesto, porque no la ha programado. Entonces no tiene cómo pagártela inmediatamente. Entonces mis clientes me decían, oye, pero Carlos, ya me la pagan al toque. ¿Sabes que no se va a poder? Porque por un tema de procedimiento del Estado lo tiene que presupuestar. O sea, se puede hacer, pues, crear unas ampliaciones de presupuesto, etcétera, pero es un rollo, pues, ¿no? O sea, el efecto práctico de esto es que normalmente este tipo de garantía, perdón, de obligaciones contingentes se pagan en el subsiguiente ejercicio, ¿no? El ejercicio subsiguiente, sí, pues se programan en el siguiente para pagarse en el siguiente. Entonces, se pagan normalmente, digamos, lo que termina el 2012, se paga probablemente los primeros meses del 2014. ¿Ok? Ok, espérate. ¿Alguna pregunta aquí? Provisión de entonces regresamos un poquito más a la primera diapositiva, ¿ya? La segunda, porque la primera era mi nombre. Otra vez creció un poco la diapositiva, ¿no? El dilema entre obra pública y APP, ya explicamos un poco en qué consiste el dilema y cómo se resuelve el dilema, pero ya empezamos a entrar a manejar algunos conceptos más, ¿no? A ver, la APP, ¿quién la desarrolla? La desarrolla una oficina de promoción de la inversión privada, ¿no es cierto? Y hace un informe de evaluación que determina, pues, si lo tiene que hacer por APP o por obra pública, esto que ya vimos, ¿no es cierto? Y lo incorpora al proceso de promoción privado. Este es el mecanismo tradicional, Ricardo, que tú preguntabas o decías, ¿no? Y normalmente, sí, pues el Estado lo ve y lo pone en un plan de promoción y lo publica en la página web de Proinversión o en la página web de un gobierno regional, y yo tengo esta APP, pero vamos a ver que hay iniciativa privada. Esta es iniciativa estatal, pero también hay iniciativa privada. Pero aquí, esta parte sí es normativa y es importante para todos. Cuando una APP es autosostenible, bueno, obviamente pues va a las normas de las APPs, ¿no es cierto? O sea, la ley de APPs, etcétera, y su reglamento y pero básicamente se va al tubo de las normas de concesiones, que es el 059 y el 060. Acá falta una norma, 059, 96 PCM y 060 96 PCM, al decreto legislativo 674, que son normas de procedimiento, de cómo se convoca, etcétera, etcétera. Pero aquí se acabó. Eso es las normas de APP, y el resto, lo que se le ocurra pues al señor funcionario público, o lo que negocie, o pueda alimentarse, retroalimentarse con el sector privado. En cambio, si es cofinanciada, que ya sabemos lo que es cofinanciada, meto al mundo del SNIP, a la ley de endeudamiento, ¿no es cierto? Bueno, obviamente a estas también, ¿no? Vemos a estas dos primeras son las más dolorosas. Por eso decía, esto es un mundo distinto. Este es el mundo un poco más burocrático, es el mundo un poco más, que debería ser más expeditivo, especialmente por estas dos cosas, ¿no? Porque aquí entra ya un tema de presupuesto público. Vamos a jugar con la plata del Estado, o vamos a arriesgar la plata del Estado, a diferencia del autosostenible. Entonces, evalúen qué tipo de concesión están ustedes trabajando para saber cuál es el marco normativo que tienen que revisar. ¿Ok? La OPIP, ¿no? Esto que decimos aquí, la OPIP. ¿Quién es la OPIP? Sabe Dios, no solo sabe Dios. O sea, nosotros podemos determinar quién es la OPIP. ¿Ok? La oficina de la... A ver, la gran OPIP del gobierno central es Proinversión. ¿Ok? Teóricamente, toda entidad del gobierno central, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales debería tener una OPIP, o un funcionario al menos que funcione como OPIP. ¿Ok? Porque tiene una serie de funciones la OPIP. ¿Ok? Pero su principal función, vamos a decirlo así, es promover, ¿no es cierto?, la inversión privada en obras de infraestructura y servicios públicos, en pocas palabras, promover las APPs. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo me voy a Proinversión? ¿Cuándo me voy a la OPIP del ministerio? ¿Cuándo me voy a un gobierno regional? Bueno, este es un tema que ustedes seguramente lo deben haber visto en alguna otra exposición, o lo deben saber bien, un tema de asignación de funciones dentro del Estado, ¿no? Un proyecto de inversión, una APP que tiene alcance regional, ¿no es cierto?,
y el alcance regional en el Perú es básicamente geográfico, ¿no es cierto? Es un tema de ámbito territorial, así está dividido el Perú y las competencias territoriales. Si el impacto de la APP es exclusivamente de alcance regional, es el gobierno o local, o sea, en un municipio, es el gobierno regional o local, según sea el caso, ¿no es cierto? El competente, es la OPIP del gobierno regional o local, es un tema territorial básicamente. Si fuera de alcance regional, ¿cuándo es de alcance regional? Cuando está dentro de una sola región, ¿ok? ¿Cuándo es de alcance local? Cuando está dentro de un solo gobierno local. Cuando pasa a más de una provincia de la misma región, ¿no es cierto?, pasa de ser local a regional. Y cuando involucra a más de una región, 2 regiones en adelante, pasa a ser nacional. ¿Ok? Esto es para el tema de... Ya, ok. Entonces, cuando es de alcance nacional, en pocas palabras, cuando no es regional, ¿no es cierto? Cuando es de alcance nacional, hay unas reglas de asignación de competencia que han cambiado hace poco, por cierto. Estas ya están modificadas, actualizadas, porque antes eran un poquito diferentes, pero básicamente lo mismo. A ver, ¿qué cosa dice la ley? A ver, en principio, la OPIP del gobierno nacional, vamos a decirlo así, es proinversión. Pero hay casos en los cuales son las OPIP de los sectores, transportes, vivienda y construcción, energía, ¿no? Energía y minas, la que es la competente. Casi siempre, en un proyecto grande, va a ser proinversión. O sea, si el proyecto es de más de 53.000 soles, 53 millones, perdón, es proinversión. Ojalá que me hayan actualizado el monto de la UIT, pero bueno, son 15.000 UITs, de ese monto sí estoy seguro, ¿ok? Si el proyecto es multisectorial, claro, porque se involucra a transportes y a energía y minas y a vivienda y construcción, bueno, ¿cuál de los ministerios es competente? No, como es multisectorial, entonces, proinversión. O cuando, siendo de aquí o de aquí, él se confiesa ignorante y le dice proinversión, encárgate tú. O se confiesa muy ocupado y le dice proinversión, encárgate tú. O sea, en pocas palabras, cuando recibe proinversión una solicitud de alguna entidad y proinversión, por cierto, acepta el encargo. ¿Ok? Entonces, la última es una competencia generada, digamos, ¿no? Digamos, acordada. Y el ministerio, o sea, el sector será competente cuando es de alcance nacional en todos los casos que no sea proinversión. ¿Ok? En resumen, cuando sea un solo sector y sea un proyecto de menos de 50.000 soles, de 50 millones de soles. ¿Ok? Ahí será competente el gobierno regional. Por el tipo de proyecto, en los casos de infraestructura, ¿no es cierto?, es improbable que el proyecto sea, esos son 20 millones de dólares, ¿no? O sea, es improbable que alguien haga una APP por menos de 20 millones de dólares. No es común, ¿ok? En infraestructura sobre todo, ¿ok? ¿Alguna pregunta acá? Porque esto es bien normativo, bien legal, bien útil para saberlo, pero bueno. Esto hemos dicho el informe de evaluación, que es si hago APP o no hago APP, es un poco aburrido, así que lo pasamos. Ya, ¿quieren verlo? Ya, escuché una risa. A ver, Ok, el informe de evaluación de la APP debería tener, en todos los casos, sea cofinanciada o autosostenible, un diagnóstico sobre la producción actual de demanda y oferta del servicio o público que voy a atender con la obra de infraestructura pública, una evaluación periódica económica, una asignación preliminar de riesgos, que esto me dice cómo voy a diseñar el contrato probablemente, ¿no? Y una estimación de las garantías que podrían ser requeridas. Ojo que, y esto lo dijimos pero quiero enfatizarlo, las APPs autosostenibles pueden requerir garantías del Estado, pero ya dijimos de baja probabilidad de realización, incluso financieras, incluso garantías tipo fianza, pero en tanto sean de poca probabilidad de realización. ¿Okay? Para ser más científico que nuestro ejemplo simple, por ejemplo, si un inversionista está desarrollando una APP con un gobierno regional, ¿no es cierto?, y quiere comprometer en un fideicomiso un porcentaje de los recursos del canon de ese gobierno regional, ¿no es cierto?, y resulta pues que el gobierno regional recibe pues 100 por canon y él quiere mandar a un fideicomiso 20, ¿no es cierto?, pero igual quiere una garantía del Estado, del gobierno central. Entonces, ¿es una garantía del gobierno central tipo fianza? Sí, es una garantía financiera, pero
baja probabilidad de realización, ¿no? Porque si este señor colecta 100 de canon anualmente y yo estoy pidiendo 20%, es bien improbable pues que no llegue ni siquiera a completar los 20, ¿no? Me dejo entender. Entonces, por eso les decía que una APP autosostenible podría requerir una garantía financiera o no financiera, ¿ok? Por eso para todos los proyectos, incluso para los autosostenibles, una estimación de las garantías que podrían ser requeridas, justamente para saber si es de alta probabilidad o de baja probabilidad. Si es confinanciado, además, se necesita la declaratoria de viabilidad de acuerdo al SNIP. Aquí entramos al tema de si es un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto? Yo no sé si hay una diapositiva específica del SNIP, así que ustedes saben muy bien lo que es el SNIP, pero básicamente una APP cofinanciada que requiere inversión del Estado es un proyecto de inversión pública, porque el Estado va a poner plata para desarrollar, en este caso, un proyecto de infraestructura, ¿no es cierto? Es un proyecto de inversión pública, como una obra pública, y tiene que tener tanto SNIP como una obra pública tradicional, exactamente el mismo SNIP, ¿no? Y bueno, una regla más, ¿no? Esto lo vimos, ¿no? Cuando además, ¿no es cierto? Cuando además se requiere este análisis costo-beneficio. Se darán cuenta que si la APP es autosostenible no requiere ningún análisis costo-beneficio, ¿no? Porque el Estado nunca va a poner plata, ¿no? O sea, porque solamente aplica el análisis costo-beneficio de acuerdo a la norma como está hoy día, si se requiere más del 30% de cofinanciamiento, como lo dijimos en la primera diapositiva o segunda diapositiva. ¿Alguna duda acá? Esto es normativo, está en la norma, pero igual lo he puesto ahí por si... no confíen en esos valores porque cambian a cada rato, ¿no? O sea, no solo cambia el valor de la UIT, sino que a veces dice 100.000, después cambia a 50, según cómo el Estado vaya. Casi siempre está la tendencia esa que más se considere autosostenible y menos cofinanciado, para obviamente escaparnos lo más posible del SNIP, ¿no es cierto?, y hacer el trámite un poco más rápido. Esa es la tendencia normativa. Claro, una pregunta. En el ejemplo que ponías, cuando se trata de una APP para obra pública, por ejemplo, el planteamiento si va a ser un privado. Para obra de infraestructura de uso público, ¿no? Digamos, en el tema de la ejecución, uno tiene que hacer todo el planteamiento completo en ese momento, como es el tema de la ejecución en sí de la obra con respecto del que propone la ejecución en sí del proyecto. Tiene que haber una vinculación directa, tiene que ser la misma empresa, uno presenta el proyecto integral. Ya, lo vamos a desarrollar. ¿No lo han visto cuando vieron concesiones? ¿Ya hicieron una sesión de concesiones o no? Con Richard Martin creo que iban a hacer. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron ese tema? Más o menos. Ya, no importa, ahora lo vamos a ver. Ya, ok. En realidad te cuento que tu pregunta es bien interesante y que tiene una respuesta normativa directa. Puede ser como sea, ¿eh? O sea, un inversionista, un concesionario, lo voy a poner en ejemplo así ridículo. Nosotros podríamos juntarnos acá, formar una sociedad y decir vamos a hacer una concesión. Entonces, jamás en mi vida he movido una piedra, no tengo un tractor, no tengo una camioneta, ¿no? Y vamos a hacer un concesionario, ¿ok? Pero también, que es lo largamente mayor, un concesionario de una obra de servicio público involucra a un constructor, porque es un negocio de construcción, está involucrado, ¿ok? Entonces normalmente involucra a un constructor, pero ¿qué cosa dice la norma? La norma dice que el que recibe la APP, o sea, el que es, digamos, adjudicado con la concesión o lo que fuera, ¿no es cierto?, tiene que ser una sociedad, una empresa, una persona jurídica, ¿ok?, de objeto específico, ¿ok?, una SP, una Special Proposed Entity, ¿no es cierto?, una sociedad anónima cuyo único objeto, ¿no es cierto?, sea recibir u operar la concesión y la obra de infraestructura. En consecuencia, y lo van a ver, y lo vemos a cada rato, cuando el concesionario, cuando el postor sí puede ser una empresa o un consorcio incluso, pero si es un consorcio, este consorcio se tiene que transformar, aunque transformar no es la palabra corporativa correcta, pero vamos a decir, se tiene que transformar en una sociedad anónima,
¿no? O sea, los miembros del consorcio tienen que pasar de ser miembros a ser accionistas de una sociedad anónima operadora. Entonces, a una parte de tu respuesta creo que está contestada ahí, ¿no? Y puede ser un constructor el que propone, sí, y él puede hacer la obra, sí, ¿ok? Pero también pasa que esta sociedad concesionaria pueden ser 3 banqueros de inversión que dijeron, oye, qué buena concesión, qué buen negocio, hacen un análisis financiero y después contratan a un constructor, contratan a Gañi Montero, contratan a Obrainsa, contratan a cualquier empresa, ¿no es cierto? Y contratan a un operador distinto también, oye, ¿quién tiene experiencia operando? Voy a contratar a un extranjero. Entonces, lo único que tienen ellos es plata. Solo bajo criterio empresarial, no hay norma. A ver, no hay una normativa forzosa en la norma, lo que posiblemente vas a encontrar, y es muy normal y además razonable, es que las bases del proceso te exijan que el constructor cumpla con algunos requisitos y que el operador cumpla con algunos requisitos de experiencia, capacidad financiera, ¿no? Entonces no puede ser por cualquier constructor, ¿no? Normalmente las bases te van a poner los parámetros, te van a dar la discrecionalidad, pero la ley no. Por eso vuelvo a lo primero que les dije, o sea, el mundo de las APP pues es ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero obviamente las entidades que convocan a este tipo de procesos son un poquito exigentes en los requisitos que tienen que cumplir los concesionarios o los accionistas de los concesionarios, a diferencia del mundo de la obra pública, que lo conocen bien, o sea, oye, si mi accionista tiene experiencia, esa experiencia no es mía, en la obra pública. En el RNP, una subsidiaria, por más que sea 99.9% sujeta por una empresa de gran experiencia, esa subsidiaria no atrae la experiencia de la matriz o de la accionista, ¿no es cierto? Hay una diferencia a nivel societario. En las APPs en realidad no me importa, o sea, el accionista es a mí, tú tienes experiencia, ok, yo te considero la experiencia, es una cosa distinta, ¿ok? Y yo no sé si quedaba algo de tu pregunta, o ya es eso. Yo creo que la pregunta tenía una tercera parte, pero que sí, tampoco creo que fuera de lo que vemos nosotros, que es ¿cómo se hace la obra? ¿Un poco eso? ¿Eso era tu parte de tu pregunta? ¿Algo más? ¿Te quedó claro lo que preguntaste? ¿He respondido lo que preguntaste? ¿Sí? Procedimiento de APP autosostenible. Ajá. Ok, este procedimiento está en la ley también, ¿ok? Bueno. Aquí, cortito, no hay snippet en ninguna parte, básicamente se identifica como APP el proyecto, esto es APP a iniciativa del Estado. Todo lo que estamos viendo acá, ¿okay? Toda esta primera parte de la exposición, son APPs a iniciativa del Estado. Después vamos a ver las APPs a iniciativa del privado, que se llaman iniciativas privadas, pero que yo les anticipo desde ahora que una iniciativa privada, la ley no lo dice, pero yo lo entiendo así, además creo que es claramente así, una iniciativa privada es un tipo de APP. La única diferencia es que en la iniciativa privada, el que vio el negocio o el que identificó la necesidad es un privado. En la típica APP es el Estado o una entidad del Estado, ¿ok? Pero entonces esto es nuevamente iniciativa estatal, vamos a llamar iniciativa estatal, iniciativa privada, ¿ok? La iniciativa estatal identifica el proyecto de inversión como una APP, si es autosostenible, corre por un tubo, ¿ok? Unos informes, solicita al MEF una opinión favorable en caso de existir garantías, ¿de qué tipo? De baja probabilidad de realización, porque si fuera de alta estaríamos en el mundo de las cofinanciadas. Igual, como es una pequeña garantía y alguna remota posibilidad, aparentemente remota, de que entonces le pides al MEF, oye, mira, evalúa esta garantía, sí, mira, es de baja probabilidad de realización, está bien, no es un lío para el Estado, ¿no? Aquí hay poquísimos plazos, solamente le han puesto un plazo al MEF, no sé por qué. Bueno, la OPIP aprueba el proyecto de inversión y le puede pedir opiniones al MEF, a la entidad, digamos, competente, al organismo regulador, si fuera alguna actividad regulada, de transporte, una carretera, lo que fuera, ¿no? Y el contrato. Entonces se dan cuenta que son opiniones, puras opiniones, ¿no? Pero no hay, salvo la de la propia entidad o de la propia OPIP, no hay aprobaciones. No sé si se dan cuenta. O sea, no hay que el MEF me apruebe, no que me apruebe la contratación. Hay opiniones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí el Estado no se está metiendo en la mano de la billetera. ¿Ok? Y si bien puede dar algún tipo de garantía, es una garantía realmente improbable,
se supone que es improbable, y por tanto el Estado en realidad está feliz con esta APP, ¿no es cierto? Porque hay un privado que se está metiendo la mano al bolsillo, o que está metiendo la mano al bolsillo de las entidades financieras, que está haciendo el cierre financiero y que se está comiendo él todo el trabajo pues, de estructurar un proyecto gratis en beneficio del país. Después comprará un peaje y ya pagarán los usuarios que lo quieran usar. Esa es un poco la visión así del procedimiento. En cambio, ¡guau! ¿No? Este tiene más cosas, pues, ¿no? Tiene básicamente, ¿no es cierto?, un análisis, eventualmente análisis costo-beneficio, ¿no es cierto?, que ya les expliqué que esto está medio suspendido, ¿no es cierto?, porque casi nadie hace análisis costo-beneficio, solamente si es más del 30% de cofinanciamiento de la inversión, del monto de la inversión esperado. Hay que pasar por el SNIP, hay que sacar la declaratoria de viabilidad, y aquí sí, bueno, después es bien parecido, pero aquí este tema, ¿no es cierto?, este tema hace que este mundo sea diferente. Y además, obviamente, la aproximación que hace el MEF, que hace la Contraloría y que hacen los organismos, las entidades vinculadas, es mucho más rigurosa porque el Estado se está metiendo la pata al bolsillo. ¿Ok? Acá la Contraloría es mucho más rigurosa que si es el privado el que está regando su plata, ¿no? Entonces, es de hecho un poco más tortuoso el camino de una APP cofinanciada porque el Estado está metiendo la mano al bolsillo. Ya les digo que se está buscando hacerlo más ágil, pero de hecho el proceso es un poquito más complejo. No quiero entrar a todos los detalles del proceso porque los voy a aburrir y la verdad es que se los voy a contar y seguramente todos nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces prefiero dejar el concepto, sí. ¿Qué ocurriría si en este caso, en este procedimiento cofinanciada, la Contraloría opina negativamente? A ver, ¿qué pasaría? A ver, hay tres escenarios, ¿ya? Hay tres escenarios. El primero es si por alguna razón la norma establece que la opinión de la Contraloría es vinculante, cosa que realmente es muy poco común. Normalmente la opinión de la Contraloría es una opinión, no una aprobación. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista legal, si la Contraloría opina negativamente, ¿no es cierto?, bueno, pues gracias por tu opinión negativa, podría continuar el proceso de APP cofinanciada. Pero en la práctica no va a seguir, ¿no? O sea, ningún funcionario va a sentirse tranquilo de continuar con un proceso con una opinión negativa de la Contraloría. Aunque, a ver, lo que pasa es que eso es una premisa que no necesariamente es cierta, corregir una deficiencia. O sea, no es cierto que la Contraloría siempre advierte deficiencias, simplemente se tiene criterios distintos. Pero a ver, digamos, conllevaría hacer una modificación en el diseño del proyecto, eventualmente sí, para de alguna forma gratificar o complacer, obtener una opinión favorable de la Contraloría, o por lo menos ir a sentarse con la gente de la Contraloría y decir, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, hay un tema ya más burocrático, más de práctica que ustedes conocen muy bien, ¿no? Pero, digamos, para ser concreto con la pregunta, la opinión de la Contraloría, salvo casos muy excepcionales, no es vinculante, ¿no es cierto? Hay casos excepcionales, no es vinculante. Y segundo, en la práctica, si bien no es vinculante, lo normal, por lo menos lo que yo he visto, es que la entidad acomoda o hace una explicación, digamos, para poder obtener una opinión, si no favorable de la Contraloría, por lo menos no una opinión desfavorable, ¿no? O sea, que hay una cosa ahí medio en el límite y la Contraloría no siempre ayuda, ¿no? Hay alguien de la Contraloría acá con mayor respeto por los funcionarios de la Contraloría. ¿Algo más? Ok, contrato de APP. Acá hemos visto un poco el proceso, ya llegamos al contrato de APP. ¿Qué tiene que contener el contrato de APP? Comienzo por lo primero que les dije, más o menos lo que quiera, ¿ok? Más o menos lo que quiera. Pero hay algunas cosas que tiene que tener, buenas felizmente, ¿no? Bueno, el primer punto es un poco el proceso de aprobación del contrato, que no es necesariamente la aprobación de todo el proceso, que era lo que usted preguntaba, si hay un tema, no. El contrato pasa por opinión de la entidad involucrada, de la entidad concedente, de la entidad, digamos, que recibe que va a otorgar la APP, ¿no es cierto? Obviamente, pasa por el MEF,
y por la Contraloría General de la República, CGR, no más debe ser. Cuando hay compromisos económicos financieros, ¿ven? Lo que hablamos hace un rato, esto es, o sea, cuando es cofinanciada, ¿no? Entonces, si no, como les digo, la Contraloría opina, pero está más lejos, o a veces ni siquiera opina, entiendo en algunos casos. Y el organismo regulador sí, según el sector, ¿ok? Pues ese es el cuanto al proyecto de contrato, ¿no? Eso les va a pasar, eso es más vinculado al proceso. ¿Qué cosas tiene que tener el contrato? Como les digo, un poco lo que quieran, ¿no es cierto? Un poco los contratos de primeros son estándares, pero ¿qué cosa dice la ley? La ley dice, uno, debe contemplar el arbitraje como medio de solución de controversias, ¿ok? Aquí hay un tema bien interesante, pero y un tema que yo particularmente, y les voy a contar ahorita un caso real, que ya lo puedo contar porque además ya lo han sustentado, yo lo llevé, pero ya lo han sustentado en universidades, de grado, qué sé yo, que es debe contemplar el arbitraje como medio de solución de controversias. Aquí es otra vez obligatorio, ¿no es cierto? Aquí hace mucho más sentido que el arbitraje sea obligatorio porque es un proceso de inversión privada, ¿no es cierto? Entonces ahí el Estado, no es el Estado necesariamente el que está poniendo la plata, sino es eventualmente un privado, y aunque haya cofinanciamiento, es el privado el que está tomando normalmente el cierre financiero, es decir, el que está armando, el que está juntando la plata y que el Estado también le pague en el tiempo. Me dejo entender, ¿no? O sea, el Estado dirá, ok, yo te lo pago, pero en 20 años. Es cofinanciada, pero en 20 años, ¿no es cierto? O sea, es cofinanciada a lo largo. Entonces, oye, y si no me pagas Estado, entonces yo necesito algunas, me van a disculpar, ¿bien? Porque, estoy dictando una conferencia. ¿Qué pasa? Estoy dictando una conferencia, Anitza. Es la jefa, si no contesto. No, es la jefa. Ya lo pagué. Ya, decía, el tema del arbitraje, lo tiene que tener el contrato de concesión, es mandatorio. Y dice ahí que es la parte interesante, a ver qué discutimos, ¿no? Ustedes, yo sé que ven mucho arbitraje, no serán arbitrables las decisiones del organismo regulador ni de entidades que actúen bajo sus competencias administrativas. ¿Qué pasó? Ya, bueno, pues más o menos claro, un tema regulatorio, por ejemplo, el peaje, si estoy cumpliendo con los estándares de servicio de la carretera para los usuarios, un usuario me pone una denuncia, obviamente no voy a arbitrar ese tema, ¿no? Pero hay puntos, hay límites, ¿ya? Hay puntos límites. Nos pasó una cosa muy particular, en un contrato, en que había un problema en la redacción de una cláusula. Había un error que era casi material, era una contradicción entre un monto en números y un monto en letras, y un monto sumado de unas cuotas parciales no coincidía, había un rollo ahí entonces había todo un tema detrás, interpretativo, ¿no es cierto? Entonces mi cliente decía algunas cosas, sostenía algunas cosas, el concesionario sostenía otras cosas, decía, se interpreta, obviamente el concesionario quería pagar menos, y el concesionario quería cobrar más, y el concedente quería pagar menos, ¿no? Típica disputa. Entonces, bueno, no tendría nada raro, obviamente el tema de interpretación contractual claramente debería irse a arbitraje, ¿ok? Y ser los árbitros los que digan el derecho, ¿no es cierto? O sea, interpreten el contrato y digan el derecho. El OCITRAN, por ejemplo, tiene una facultad administrativa, se supone que es una facultad administrativa de interpretar los contratos de concesión. En realidad dice interpretar los títulos por los cuales operan los concesionarios, ¿no? O los operadores de infraestructura de transporte. Interpretar los contratos. Oye, pero eso no lo hacen los árbitros, ¿no es cierto? O sea, en esta controversia específica, el concedente, que es el ministro de Transporte, yo lo voy a decir arriba, porque yo les digo, ya está publicado y todo lo demás, el ministro de Transportes dijo, voy a pedirle a OCITRAN que interprete, ¿no es cierto? Porque si OCITRAN interpreta el contrato, bloquea al concesionario y ya no lo puede arbitrar porque es una decisión administrativa, porque tienen la facultad administrativa. Nosotros corríamos paralelos con la petición arbitral y tuvimos la suerte en este caso de que OCITRAN dijo, mira, la verdad, aquí hay un error, mejor no interpreto. Literalmente dijo eso, dijo, mira, este tema no lo voy a interpretar. Pero lo podía haber interpretado, como de hecho ha pasado en otros casos, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un tema constitucional, ¿no? O sea, oye, yo tengo derecho a acceder a la jurisdicción, ¿no es cierto?,
judicial o a la competencia de los árbitros, ¿no? Entonces, un poco esta facultad de interpretar el contrato no tiene límites explícitos en la ley. Teóricamente dice Ocetran, no, yo solo intervengo cuando el contrato es dudoso, pues, ¿no? Pero ¿cuándo es dudoso? Pues, ¿no? O sea, siempre que yo quiera decir que es dudoso, puede ser dudoso. Entonces, en realidad, ahí hay un rollo mayor, ¿no es cierto? Porque esta disputa fue pública, a lo mejor ustedes la vieron en el periódico, la tendencia, pues, de los contractualistas contra los publicistas, pues, no, después, no, ¿cómo se va a arbitrar una decisión del regulador? Me jalan las vestiduras, ¿no? Y los otros decían del otro lado, bueno, en realidad, esto está dentro de un contrato en el que hay un inversionista, ¿no? Entonces yo, a ver, en esa discusión, les digo, obviamente estoy tirado hacia el lado de los privados por mi propio trabajo y por mi propia posición, pero, a ver, entiendo la posición de los que propugnan que las decisiones del regulador no se pueden cuestionar, lo entiendo la posición, pero donde sí no lo entiendo es cuando ha habido un exceso de atribución de competencias al regulador, como por ejemplo está interpretar los contratos. Esa claramente la interpretación de un contrato en la etapa de ejecución de la obra, esa es claramente una controversia contractual que debería ser resuelta por los árbitros, en la cual el regulador debería decir, vaya usted donde el árbitro, ¿no? Si es un tema de interpretar, un tema tarifario, un tema de prestación de servicio final al usuario, ahí el regulador ejerce sus actividades administrativas como el INDECOP y qué sé yo, ¿no? Como la SUNAS, pero esa facultad de interpretar el contrato se llama administrativa porque se la ha concedido una norma administrativa, pero claramente eso crea ahí un problema potencial, no potencial, un problema material, ¿ok? Porque hoy, y este es un consejo práctico, obviamente cada vez que hay una controversia tratamos de llevarla hacia el lado del concedente y cuando el regulador habla decimos, bueno, bien tu opinión, pero mi lío es con el concedente, porque si me quedo y le disputo al regulador, termino en el Poder Judicial litigando 6, 7, 8 años tratando de explicarle este tema a un juez, ¿no? Ok, entonces ahí la reflexión interesante con el tema del arbitraje en las APPs es, oye, ¿qué pasa con las decisiones del regulador? ¿Qué pasa con las manifestaciones del regulador? Es un rollo bien grande. Tiene que haber una cláusula de equilibrio económico-financiero, eso sí lo pone la ley de APPs y está en todos los contratos. Lo que pasa es que muchas veces es muy restrictiva. En mi experiencia, Proinversión aplica, no intento explicar lo que es la cláusula o lo que es el equilibrio económico-financiero, porque ustedes lo deben saber muy bien, ¿no es cierto? Pero, como ustedes saben, el concepto, digamos, argentino, tradicional que viene del español, del equilibrio económico-financiero, ¿no es cierto?, es una situación imprevisible, ¿no?, que rompa ese equilibrio. No necesariamente un cambio legal, puede ser una situación, no necesariamente un cambio legal, puede ser una situación, un caso fortuito, una situación realmente imprevisible, sobreviniente, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho Proinversión en sus modelos de contrato es restringir este concepto a cambios normativos que afecten directamente la rentabilidad de la concesión en por lo menos el 20% y Entonces, es un rollazo que hace que el equilibrio económico financiero pierda materialidad en los contratos, ¿ok? Pasa en Proinversión, les digo, en la práctica no se sorprendan si hay una cláusula así que reduce el espectro del equilibrio económico financiero en las concesiones, ¿ok? Sobre todo en las más recientes. Bueno, una limitación para modificar los contratos de concesión los primeros 3 años, y modificación del objeto, etcétera, etcétera. Pero estas son cosas que están en el contrato, que las verán pues en el contrato. Me parece interesante decirles lo del equilibrio y lo del arbitraje. ¿Queremos descansar 5 minutos? Sí, yo por si acaso voy 9:30, tiene 9:30, 9:15 debo estar saliendo. ¿Cómo estás?